Buenas noches, damos comienzo a una nueva charrada. Bienvenidas a las personas que habéis decidido entrar y participar, o bien participando activamente o simplemente escuchando en vivo y en directo. Y saludos a todas aquellas personas que nos siguen, que nos seguís por redes, YouTube, Facebook, Twitter, etc., ¿no? Estos días están muy cargados de acontecimientos políticos de enjundia, entre otros la moción de censura de Murcia. Y parece que como consecuencia preventiva de esta, la controvertida convocatoria por parte de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la decisión de Pablo Iglesias de abandonar la vicepresidencia del gobierno, interpretada de muy diferentes, muy diversas formas, y de fondo, como consecuencia, parece que apunta a una reestructuración del mapa político que puede tener repercusiones en el panorama del conjunto del Estado. Pero, lo interesante de este momento, del momento que estamos viviendo, y las expectativas que abre, no va a impedir que en esta charrada dediquemos una parte del tiempo a temas cuyo desarrollo nos viene interesando y que van a repercutir en el futuro de nuestro país y de sus gentes. Hoy hablaremos un rato del plan del Gobierno para la recuperación de la economía de España. No se nos escapa que la urgencia de acometer medidas que impidan que se siga empeorando la economía o que aceleren el proceso de recuperación es importante para nuestro país. Nos introducirá en este plan José Luis Alonso. En la segunda parte hablaremos de la coyuntura política, de lo que ha pasado en Murcia, en Madrid, en el conjunto del Estado, las repercusiones de todas estas cuestiones, y hará la introducción José Mendy. Así que sin más preámbulos, empezamos. José Luis Alonso, ¿nos cuentas? Hola, buenos días, tardes, noches, según a qué hora nos estén viendo los que estén. Bueno, estuvimos ya hablando hace tiempo del plan de la Unión Europea hacia los países que han sufrido más la pandemia y también están más retrasados en su transformación económica. La cuestión sigue avanzando. La verdad es que se está realizando un esfuerzo por parte de las administraciones y por parte de empresas y por parte de todo el mundo muy grande, porque es un cambio total de filosofía, es un cambio total de gestión y en realidad llevamos de los 3 años en que se tiene que desarrollar el plan, más otros 3 para acabarlo, pues llevamos 2 meses y medio y se han hecho bastantes cosas, faltan todavía bastantes por hacer y los que lo seguimos teniendo algunas dudas por ahí, pero bueno. Como sabéis, el plan se ha traducido en España mediante el programa que se llama España Puede, plan de recuperación, transformación, resiliencia, no me acuerdo cuántas cosas más dice, y busca 4 grandes transformaciones. Una de ellas es el tema de la transición ecológica. Evidentemente tenemos que ir hacia no depender del petróleo, tenemos que ir hacia gastar muchísimo menos energía, etcétera, etcétera. La otra que tenemos es la transformación digital. Estamos inmersos en ella y sabemos que las empresas, nosotros y los particulares, todo el mundo nos tenemos que ir adaptando un poco a ella. Y hay 2 temas también que son muy importantes, de temas de equidad, que son la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Esas son, digamos, las 4 transformaciones que busca este plan. La Unión Europea ya nos dijo que, bueno, a los 2 primeros teníamos que dedicar la mayor parte de los fondos, es decir, no me acuerdo ahora de las cifras, me parece que al tema de la Europa Verde que llaman ellos, que es la transición ecológica, eran pues un 37%, me parece recordar de memoria, y un poco menos a transformación digital, no llegaba al 30%. En España ya se ha ido delimitando bastante más qué es lo que se quiere hacer y se han decidido que tiene que haber como 10 grandes políticas, palancas se les llama a ellos en su argot. Una de ellas es la agenda urbana y rural y la lucha contra la despoblación. Hace muy pocos días salió la ministra encargada, la ministra Rivera, para decir que ya metían 10.000 millones de euros a este tema de la lucha contra la despoblación en este mismo año. Entonces lo que se busca es, pues eso, el reformar las viviendas, el hacer temas también de transformación rural, como puede ser el tema de la agricultura, a la que se le da una importancia grande, etcétera. Hay otra cuestión más que sería más de infraestructuras y de ecosistemas para prepararlos un poquitín para el tema del cambio climático que ya tenemos en marcha a toda velocidad. La tercera gran política palanca es el tema de la transición energética, ir hacia las energías renovables,
Y entonces, a la agenda urbana, que no lo he dicho, se ha decidido ya dedicar el 19% de los fondos. A las infraestructuras y ecosistemas resilientes se le ha decidido dedicar el 14%. Al tema de la energía se le ha dedicado el 10%. Y luego viene ya la administración para el siglo XXI, modernizar nuestra administración. Luego hablaremos del decreto ley de finales del año pasado. Se dedicará el 6%. A la modernización y digitalización de las empresas se le dedica el 22%. A I+D y al sistema de salud se le dedica un 8%. A la educación y la formación en general, transmisión del conocimiento, un 12%, por tanto se da también una importancia grande. Al tema de las políticas nuevas de los cuidados y políticas nuevas de empleo más activas, etcétera, un 8%. Y luego ya se dedica un 1% a cultura y deporte. Y no se mete dinero específicamente porque prácticamente no lo necesita en dos cosas muy importantes, que son la modernización del sistema fiscal, porque después de todo el sistema de gasto que estamos haciendo ahora, evidentemente hay que volver a recuperar vía ingresos el gasto que se ha hecho en estos momentos, y la modernización de la administración. En este sentido, el Real Decreto Ley de finales del 30 de diciembre del año pasado, el 36 del 2020, de medidas urgentes para la modernización, supuso ya un paso bastante importante en esta modernización. Se suavizaron bastante los temas de contratación pública, se agilizó bastante otros temas de la administración que normalmente retrasan mucho la aprobación de proyectos, y se creó la conferencia sectorial del plan de recuperación para poder existir una cogobernanza entre todas las administraciones. Bien, aparte de esto, se ha dado entrada a toda la sociedad civil, a las empresas de sociedad civil, a través de las llamadas manifestaciones de interés, que fueron a finales entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que fue que cualquiera podía decir lo que quisiera, una propuesta que él creía que debería ser incluida al final en el plan. No eran tanto proyectos concretos, sino ideas globales, aunque se admitían proyectos concretos. En este caso había una dedicada al tema industrial, otra había dedicado al tema del digital, otra al hidrógeno, otra al tema de la España despoblada, a la movilidad eléctrica con el coche eléctrico, etcétera, a la energía sostenible en las islas, a las que se le da un tratamiento especial, a las comunidades energéticas locales, que son aquellas intentos, llamémosle como de cooperativas, que producirán pues en los tejados energía y luego la gestionarán en conjunto. La flexibilidad del sistema energético, esto es un tema le dio un nombre muy amplio para que valiese y entrase cualquier cosa, desde el tema de la digitalización del control del sistema eléctrico de la red eléctrica española hasta el tema de los bombeos reversibles o otras muchas cosas. Las energías renovables será otro tema así. El tema de la economía circular, recordar que se tiende a que prácticamente el año 50 tengamos residuos cero, es decir, que todo sea reutilizable. La extensión de la 5G, que ya está muy en marcha, y también qué temas había sobre inteligencia artificial. Se presentaron muchísimos, miles y miles de manifestaciones de interés, muchas de ellas de muy poca enjundia, porque no se habían leído lo que la Unión Europea exige que contengan los proyectos, pero había también cosas, por lo que nos están contando, bastante interesantes. Decir que en Aragón se ha hecho una labor bastante grande del gobierno de Aragón. La parte que lleva estos temas, que son el Departamento de Industria, el Departamento de Presidencia, entonces han trabajado mucho para coger el plan que tenían de desarrollo sostenible y ver la conexión y cómo lo incardinaban ahora en este plan de España Puede. Yo creo que ha quedado bastante digno. Y también deciros que dentro de la administración, igual que os he dicho antes, que dentro de las iniciativas de algunas empresas, etcétera, pues sigue existiendo un tanto por ciento bastante elevado que todavía no se ha enterado de lo que va el plan. Es decir, no se ha enterado todavía de que esto no es un plan para hacer las inversiones obsoletas que teníamos y no habían conseguido dinero, sino que se exige que las inversiones sean rentables al cabo de 3 años, se exige que se cree empleo digno, se exige que se acabe con la brecha de género, se exige que haya un desarrollo territorial homogéneo, etc. Es decir, se exigen muchas cuestiones porque las está pidiendo Europa y lógicamente también las pide el gobierno de España. Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos. Está en plena efervescencia, todavía no se han empezado prácticamente casi nada a tomar medidas, se ha distribuido una primera fase de dinero
de los 27.000 millones que van en el presupuesto, se ha pasado a las comunidades autónomas ya algo de dinero, pero todavía estamos acabando de cerrar incluso el propio plan, porque el plan tiene que ser presentado en el mes de abril a la Unión Europea y será aprobado en unos 30 días. Es decir, que el plan realmente definitivo lo tendremos a finales de mayo, principios de junio. Pero bueno, está avanzando y para lo que es la administración española, desde luego está siendo un reto gigantesco que se está superando bastante aceptablemente, con defectos, pero bastante aceptablemente. Bueno, pues nos has hecho una exposición breve e intensa, con lo cual ya pasamos directamente pues, a las preguntas o a las aportaciones que nos puedan hacer el resto de nuestros contertulios, los que han decidido estar aquí con nosotros en modo vivo y en directo. Así que, bueno, queda el turno de palabras o de preguntas o de debate abierto. Hay muchos datos, hay muchísimos proyectos, pero sí que se quiere, otra cosa es lo que estamos viendo nosotros desde la realidad, lo que va a costar dar a los trabajadores y trabajadoras desempleadas la formación para adaptarse a esta nueva digitalización y a estos nuevos retos que tiene el empleo y que va a exigir estas agendas que estamos estableciendo desde los gobiernos, desde Europa. Es una realidad, es decir, que el gobierno, por lo menos en la parte que nos toca a nosotros, como decía José Luis, está trabajando duro y fuerte el gobierno de Aragón y el gobierno de España también para ponerse en disposición de poder llegar a todos los proyectos en que se están planteando y que se presentan en Europa, y no me cabe la menor duda. Nos falta luego ver que si la ciudadanía en nuestro caso responde, pues nosotros hacemos un llamamiento desde digamos, administraciones de formación a que la ciudadanía se forme, va a haber un plan extraordinario para los PEAC, para la formación por experiencia, y eso es parte de la modernidad que le está exigiendo Europa para igualar las capacidades que tengan los trabajadores y trabajadoras de España, que ya sabéis que andan con muy bajita cualificación, y eso se ve mucho después de la crisis sanitaria, que luego en la recuperación, que va a ser con gente muy especializada, nos va a costar tener esa disposición, y estamos viendo que decir que la formación profesional va a ser clave en la recuperación también de estos años que viene, si la gente y la sociedad aragonesa empieza a admitir que la formación profesional no es la María de la educación reglada, es decir, que es un proyectos serios que pueden acabar llegando a la universidad y pueden estar. Y en esa línea, que es lo que yo conozco, ¿no? Es decir, se está trabajando por las agendas y se está poniendo, y realmente está a una velocidad que hace tiempo o creo que no he visto nunca, de crucero para poner planes en marcha, y se pone en principio muy coordinadamente por parte de todas las administraciones. Y eso es lo que puedo aportar yo, ¿no?, en esta materia. Bueno, pues yo, en todo caso, hacer un breve comentario y luego una pregunta vinculada a ese comentario a José Luis. Vamos, fijaros que a mí me da la impresión de que sí que esta inyección de recursos económicos que ya se han visto de alguna forma reflejados en los presupuestos para este año, y que va a permitir hacer muchas cosas, sí que es una buena oportunidad para intentar hacer unos cambios estructurales muy necesarios en lo que es el sistema productivo de nuestro país, ¿no? Vamos, es una oportunidad estupenda, ¿no? Sin embargo, yo creo que este plan, fijaros que no está contando, a mí no me da la impresión de que esté levantando mucho entusiasmo entre la ciudadanía. Yo no sé si es que no se está difundiendo bien, o puede ser que nos pille a todos y a todas bastante escépticos, ¿no? Porque es verdad, llevamos décadas hablando de las necesidades de esos cambios estructurales en nuestros sistemas productivos. Esta definición no ha contado con prácticamente ninguna oposición, todo el mundo participa de esa definición. Hay que hacer cambios en nuestro modelo de sistema productivo. Estaba en boca de todo el mundo y había mucho consenso, pero sin embargo seguimos con una estructura empresarial muy empobrecida, y que, bueno, pues, todos sabemos que se ha dedicado a competir y sigue compitiendo, y de una manera muy importante, en base a salarios miserables más a lo que es valor añadido, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una buena parte de la población que pilla bastante escéptico. Luego hay otra cuestión, ¿no? Y es que
vivimos en un país que todos percibimos con enorme picaresca, ¿no? Todos sabemos que la política en nuestro país está muy pendiente y muy vinculada a excesivos clientelismos. Es verdad que semejante inyección de fondos, muchos de los cuales van a ir a parar directamente a las empresas, es verdad que con condiciones, pues genera una cierta inquietud, ¿no? y un cierto bueno, pues escepticismo, ¿no? En fin, por esto un poco te quería preguntar a ti, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Es una oportunidad de verdad? ¿Tú crees que el desarrollo del plan este tiene los suficientes elementos de control para que esos problemas que subyacen en nuestro país de alguna forma se solventen? En fin, ¿cómo participas de este escepticismo o eres más optimista y te gustaría transmitir a la gente un poquito más de optimismo? O sea, yo creo que tienes razón que la opinión pública global no está participando para nada. Yo creo que la mayor parte de ella casi no sabe qué está sucediendo. Pero también eso es cierto porque tenemos unos medios de comunicación que aunque meterse con ellos cuesta el que luego te fríen, pero bueno, los medios de comunicación no están a la altura de lo que necesita nuestra sociedad. Están metidos en contarnos las peleas entre los políticos, dar la sensación de inseguridad, de no sé qué. Mientras tanto, esto está avanzando por debajo. Y lo que sí está claro es que las empresas, incluidas bastantes de las pymes, están siguiendo el proceso muchísimo. La COE ha hecho un departamento interno y está funcionando bien, está informando muy bien. Lógicamente las asesorías y las empresas de asesoramiento están metidas a tope y está llegando a las pymes. ¿Qué es lo que sucede? Lo que decía yo antes, sobre todo las administraciones han cogido paquetes enteros de proyectos que tenían sin financiación, que no habían hecho porque no tenían financiación, y se los han mandado a Madrid, y Madrid los tendrá que tirar al cubo de la basura porque la inmensa mayoría de ellos no están dentro de lo que quiere el plan. Pero bueno, muchos sí, algunos de ellos sí que entrarán, por supuesto. Entonces, yo creo que esto está funcionando francamente bastante aceptablemente bien. ¿Y qué es lo que el tema de la picaresca? Hombre, la picaresca se va a dar. Yo creo que la picaresca hay que controlarla bastante, y en ese sentido una de las cosas que sí que se ha hecho la crítica de algunas instituciones en las que participo, como es ATAC, ha sido la necesidad de que se haga digamos, un portal de transparencia, o que la transparencia hacia la ciudadanía que quiere informarse, porque evidentemente es muy duro seguir estos temas, porque son muchos proyectos, porque son muchas cifras, porque es mucho jaleo, pero bueno, que esté ahí, es decir, que además de tomarse las cosas con una cierta organización que creo que existe en estos momentos, con estrategias que han sido publicadas ya sobre todos los temas, que se están además perfilando cada vez más nos enteramos de más temas concretos de la estrategia que hay. Pero además de eso, la mujer de César, además de serlo, debe parecerlo, y por tanto sí que convendría que se incorpore una forma de transparencia que esté muy claro, de tal forma que todo el mundo sepamos a quién está recibiendo los fondos, para qué y para qué. Entonces, en ese sentido sí que estoy de acuerdo con lo que planteabas. Y en todo caso, decir un par de cosas. En primer lugar, da la sensación, bueno, pues Luis lo ha explicado con nitidez, ¿no? Cuáles son las líneas maestras del plan, y realmente pues la impresión que da a los que no hemos profundizado en ello demasiado es que el plan contempla todos los grandes ejes y necesarios ejes por donde debe transcurrir la economía para que realmente sea una economía productiva, de futuro, para que pues vayamos a la economía circular con cero residuos, en una economía basada en la digitalización, en el tema del respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo la sensación, por tanto, de que es un plan al que en principio no debería oponerse nadie, ¿no? A pesar de las críticas que hemos podido escuchar de los partidos de la oposición, de cómo ni siquiera en estas grandes líneas maestras que previsiblemente, si se ejecutan correctamente, van a
van a ser un elemento positivo para ir cambiando nuestro modelo productivo y para ir cambiando el modelo de crecimiento sobre el que está sentado tradicionalmente la economía de nuestro país, y que por tanto va a ser positivo para el empleo y para la economía en su conjunto, que ni siquiera sean capaces las fuerzas de la oposición de apoyar estas medidas. En todo caso, nos lo aclaras, José Luis, es decir, la oposición está apoyando mínimamente, o la oposición también en este tema está poniendo palos en las ruedas, ¿no? Segunda cuestión. Los que venimos o que hemos desarrollado una gran parte de nuestra vida personal y profesional en el medio rural aragonés, tenemos, y que alguno de nuestros hijos, en concreto mi hijo, desarrolla su vida profesional como secretario de una agrupación secretarial de pequeños pueblitos aragoneses de la cara oculta del Moncayo, tenemos pues una vocación y una especial sensibilidad hacia todos aquellos temas que afectan al medio rural en general, ¿no? Que es el que está sufriendo la despoblación. Por tanto, eh, el que el tema de la lucha contra la despoblación sea uno de los ejes fundamentales de este plan, me parece que es muy importante. Yo creo que realmente, si queremos conseguir una sociedad lo más armonizada posible, es preciso que el medio rural recupere unos estándares poblacionales, y con ellos, por tanto, pues de servicios que le permita realmente, pues eso, resurgir, recuperar. Además, recuperar lo que en algún momento fue en cuanto a población, ¿no? Por otra parte, la situación de pandemia nos ha revelado que una de las cuestiones importantes es pues bueno, la mirada hacia el medio rural, y de hecho mucha gente pues se ha comentado y se sabe que mucha gente ha mirado a los pueblos, y que alguna de esa gente, en la medida que haya podido y que sus medios de vida se lo permitían, pues se ha desplazado a los pueblos a vivir, ¿no? Yo creo que es un elemento muy importante. Y finalmente, también una pregunta, José Luis. Las comunidades autónomas, además de mandar ese aluvión posiblemente de cuestiones que tienen en el baúl de los recuerdos, y que muchas pueden estar poco fundamentadas, pero aparte de eso, han participado o participan de una manera pues más o menos organizada, ¿no? Como por ejemplo puede ser el Consejo Interterritorial, que por cierto, esta tarde me parece que ha habido uno, ¿no? De sanidad o de salud. ¿Han participado, participan de alguna manera en la elaboración y en el futuro desarrollo del plan, coordinación con el gobierno del Estado? Esa sería mi pregunta. José Luis, antes de contestar, tenemos 3 minutos solamente. Terminarías, en 3 minutos contestas y luego saldríamos de esta sesión y entraríamos en 5 minutos en la siguiente, ¿de acuerdo? Venga, José Luis. Bueno, lo del mundo rural, yo que también soy muy de él, estoy de acuerdo con lo que has dicho, Manuel. Yo creo que es una oportunidad muy grande. Estoy también de acuerdo contigo en de que se está dando un pequeño regreso a los pueblos. Es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil por dos cosas. Primero, porque implicará un cambio fundamentalmente del sector agroalimentario, que no tenemos población joven para hacerlo. Entonces, pero de todas formas hay que hacerlo porque es necesario. Entonces, habrá que hacer de necesidad virtud. En cuanto a lo que me preguntabas, pues las comunidades autónomas sí que están participando a través del consejo este que se ha creado y las interrelaciones. La verdad es que todas las comunidades autónomas habían aprobado una cosa que les está sirviendo muy bien de base, que eran los objetivos famosos de desarrollo sostenible que planteó la ONU. Todas las comunidades autónomas, creo que casi todas por lo menos, casi todas habían hecho ya su propio plan de llevar a la práctica estos objetivos que había planteado la ONU.
que coinciden prácticamente en muchas ocasiones, coinciden con lo que se está planteando en estos momentos. Luego hay otras que ya tienen más estrategias hechas, otras que la tienen menos. Aragón ya os he comentado que de la estrategia que tenía para el desarrollo sostenible sí que tenía su documento y que lo ha moldado. Y yo creo que sí que están participando. Otra cosa es que estamos en el fondo ante la famosa cuarta revolución industrial que se hablaba ya desde hace 5 o 7 años, pero por una vez tenemos dos cosas, tenemos estrategias y tenemos dinero. Yo creo que esta vez va a salir bien, y yo creo que entre los agentes económicos de todos los niveles, desde los agricultores que yo me conozco hasta las grandes empresas, que con alguna de ellas también tengo alguna conversación, evidentemente están todos, yo creo, siguiendo el tema y a la espera, unos más a la espera y otros muchos más activos. Pero bueno, lo que os decía, estamos en el tercer mes, a mitad del tercer mes, de un proceso que va a durar como mínimo 36 meses para empezar y otros 3 años más, otros 36 para acabar las inversiones. Temporada llena de acontecimientos políticos importantes, seguramente con mucha trascendencia, seguramente todos ellos con repercusión para el futuro, que incluso puede influir en el propio mapa político. Y bueno, todas estas cosas nos va a hablar, nos va a introducir en el debate José Mendi. Así que José Mendi, cuando quieras. Hola, gracias por veros y vernos, que está muy bien, y a estas horas, aunque ya sabéis que acabo de dar clase y voy un poco pillado, pero bueno, me apetecía, y además cuando me comentasteis que hiciera una pequeña introducción, ¿quién no le iba a gustar hacer una introducción hoy? con todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, vamos, yo creo que somos animales voraces políticos, que no políticos de la voracidad, que es muy diferente, y la verdad es que, a ver, sería un día para disfrutar y pegarme aquí, yo creo que pegarnos una hora de una buena disertación, de lucubraciones, de ajedrez, de Juegos de Tronos, de encuestas, de posibilidades, y después de darle todas vueltas que le damos, creo, y que le doy, que me encanta este tema, yo creo que tenemos tantos árboles que me gustaría que pudiéramos hablar del bosque. Es decir, y claro, es que cada día han salido o se han talado decenas de árboles políticos y bueno, si es malo para la ecología, en la política, pues este movimiento, pues es verdad que da mucho morbo, pero también hace perder capacidad de análisis porque tanto día a día, tanto última hora, último momento, pues al final estamos, no sabes si vas o te llevan, ¿no? Entonces, tampoco quería introducir, ni creo que debería ser el debate si estas jugadas son más buenas o más malas, a quién benefician, a quién no, si la estrategia, etcétera. Yo lo centraría en un debate global que siempre surge y siempre se comenta, es cómo conseguir que esto, primero, beneficie a la política, beneficie a la participación y beneficie a la izquierda, que al fin y al cabo para eso estamos aquí también, ¿no? Entonces, desde nuestra modesta posición de movilizar, de participar y a poder ser de ganar, yo creo que lo que está pasando yo no creo que empeore la situación que hay en este momento, hablando en términos más partidistas, más de posición ideológica. Yo no creo que sirva que haya un retroceso en ese sentido. Hay posibilidades de avance. Lo que pasa es que es verdad que estamos acostumbrados demasiados a desaprovechar oportunidades de avance, ¿no? Está todo tan polarizado y nos han polarizado todo que yo siempre he sostenido, pues eso, que España es verdad que ha dejado de ser bipartidista, pero no solo sigue siendo bipolar, sino que los hechos demuestran que somos todavía más bipolares que hace unos años, por muy poco bipartidistas que seamos, e incluso el bipartidismo va en claro retroceso, ¿no? Es decir, yo creo que para bien y para mal, esa posición se ha bipolarizado y al mismo tiempo la posición de otras fuerzas políticas que empezó muy fuerte, esa efervescencia también se rebaja y además da la sensación que sea por
es fácil hablar de partidos y de escena, pero los movimientos se reproducen, ¿no? Es decir, hay una nueva formación a la izquierda del PSOE, como es el caso de Podemos, que sale muy efervescente, pero que surge también en un momento que una formación a la derecha también aprovecha esa efervescencia como es Ciudadanos, y será casualidad o no, nosotros las casualidades, ¿verdad?, que no creemos mucho, se está produciendo también una cierta pérdida de fuelle de esas dos posiciones que surgieron con esa fuerza que aprovechaban la novedad más que la ideología. Eso hay que recordarlo en un primer momento, y ahora es precisamente esa ideología la que les está dejando un poquito perder ese oxígeno que tuvieron fundamentalmente Podemos y Ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, esa escena política que afecta a lo táctico no nos debería hacer perder de vista el objetivo, que es el estratégico, y es que la izquierda en general siga creciendo, siga sumando y aproveche las oportunidades, las que nos hemos ganado nosotros desde el gobierno, que yo creo que hay que seguir recordando. Hoy es un buen día para recordarlo con la aprobación de la ley de eutanasia, y las que está dejando la derecha por su propia confrontación, que no hay que olvidar que todo este jaleo ha empezado también desde una parte del escenario, que empezó por Cataluña, que eso ha afectado por el terremoto de las alianzas, y creando un escenario muy convulso, sobre todo en la derecha, convulso en la derecha y de expectación en la izquierda. Y a partir de ahí es donde nosotros yo creo que deberíamos centrar el análisis de qué hacer y cómo hacerlo para que la izquierda crezca. Y además yo creo que aquí podemos ser relativamente políticos con mayúsculas, ¿no? La izquierda crece, y yo creo que me parece de los que estamos, yo lo hago mucho, cuando salen en las encuestas, yo no miro dónde está la formación con la que más simpatizo o la que estoy. Miro si la suma, cómo va. Yo creo que eso es lo importante, cómo va la suma. Sumamos porque no me sirve los crecimientos y decrecimientos de los amigos y menos amigos. A mí me suba, y la preocupación en este momento es que esta situación de tanta crispación no desmovilice a electorado susceptible de subirse a uno de los carros de la izquierda, así de claro, y que en la izquierda sepamos sumar todo el voto posible para al final ganar a esta derecha tan brutal, sobre todo en lo económico, aunque se camufla en el mensaje de ese trumpismo, ayusismo, ¿no?, que es la moda que está poniendo en este caso la política, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es el eje nuestro, ¿no? No tanto hablar de operaciones, etcétera, que seguro que luego nos dedicamos a hablar en cafés o aparte de si esto ha tenido este objetivo o no, y que esto nos viene bien, cuál será el movimiento. Ahora sabemos hace unos minutos que Edmundo va a ser el candidato de Ciudadanos, seguro que esta noche habrá otra noticia, mañana. En fin, esto no da de sí, pero nosotros debemos situarnos por encima, ¿no? Yo creo que ese es el debate político que nos debe interesar, y yo no quería introducir ya mucho más, ¿no? Bueno, pues muy bien, José, nos has centrado bastante bien, ¿no? Y sobre todo yo creo que has dicho al final una cuestión en la que, bueno, pues participamos cada día más, y es aquello que cuando vemos las encuestas no vemos solo un partido, sino que vemos 2, 3, 4, depende de dónde, ¿no? Y lo que hacemos es dedicarnos a sumar una preocupación común. Bueno, venga, más palabras. Está todo el mundo deseando intervenir, lo que pasa que... Venga, pues empieza yo mismo. Ha empezado nuestro amigo José Mendi con el tema de, bueno, pues de cómo el crecimiento de Podemos por la izquierda, de Ciudadanos por la derecha, de alguna manera iba a configurar un mapa político diferente en España. Así lo veíamos en los años 15-16 fundamentalmente, ¿verdad? A partir de ahí fueron perdiendo mucho fuelle, pero inicialmente 14, 15, 16 pensábamos que realmente el bipartidismo se iba a acabar. Yo creo que el bipartidismo perfecto que había funcionado hasta entonces realmente no estaba resultando un elemento positivo, se iba a acabar, y el que estos nuevos partidos que teóricamente iban a significar la introducción de una nueva política entrar en la escena, iba a ser un elemento importante en que ese bipartidismo terminase, ¿eh? Y esa alternancia en el poder
del PSOE o de el PP. Bien, realmente creo, sin embargo, que la deriva que está teniendo, sobre todo esos nuevos partidos políticos en estos últimos años, nos están haciendo temer o creer, yo creo que con bastante fidelidad, que el bipartidismo perfecto posiblemente haya terminado, pero que vamos avanzando hacia un tipo de bipartidismo imperfecto. Bipartidismo imperfecto que en este momento se centraría o se escenificaría en lo que llamamos también la polarización izquierda-derecha, ¿no? Porque yo creo que una de las cuestiones importantes que introdujeron estos nuevos partidos cuando nacieron en el año 14, tanto Podemos como Ciudadanos, es que se podía producir una transversalidad en la política que iba a permitir huir de polarizaciones políticas excesivas, ¿no? Porque yo creo que la polarización política es negativa, es nefasta, no nos conduce más que pues, al enfrentamiento, a la visceralidad y a que se pongan en primer plano la lucha partidista por encima de la resolución de los problemas de la gente, ¿no? Entonces, sin embargo, aquello se ha perdido. En este momento la política está muy polarizada, ¿eh? Y está muy crispada, ¿no? ¿Y en qué medida la izquierda podemos salir reforzada de esto? Que es el reto que nos plantea, o la pregunta que nos plantea Mendy, ¿no? Pues yo creo que en la medida que nos centremos en poder gobernar donde se pueda gobernar y hacer gestión, haciendo cosas que realmente permitan la mejora de la vida de las personas, ¿no? Y la mejora de la sociedad en su conjunto. A mí me preocupa eso de una manera muy importante y desde luego, pues bueno, entre tanto, lo que ocurre es que en el entretanto, pues habrá que dar respuesta pues, a los problemas concretos que se plantean de carácter electoral. Y desde luego lo que ha ocurrido en Madrid en estos últimos tiempos, pues implica, bueno, yo creo que es positivo, ya centrándolo porque es imposible no descender a eso, Mendy, yo creo que es positivo que Más Madrid pues haya renunciado a esa OPA hostil, que desde mi punto de vista voy a ser polémico porque quiero serlo, además porque creo que esa OPA hostil que Pablo Iglesias le lanzó a Más Madrid apareciendo arrolladoramente como él hace siempre y planteando encabezar una candidatura unitaria de izquierda del PSOE, ¿no? Yo creo que eso es positivo, porque en realidad, básicamente lo que Pablo Iglesias pretende, como si el Mundo Val o algún otro dirigente de Ciudadanos entra en escena, es no poder superar esa barrera del 5%, que significaría la desaparición total de Podemos en Madrid, y con ello también, pues lógicamente, un lastre para Pablo Iglesias, el secretario general, importante, ¿no? En una comunidad uniprovincial, en la medida que llegues al 5%, la proporcionalidad en el reparto de escaños se mantiene con bastante fidelidad, es decir, que una unidad de la izquierda ahí posiblemente fuera más negativa que positiva, en cuanto que pues 2 más 2, como sabemos en política, no son 4, a veces son 3, y ahí están las elecciones del 16J de 2016, en las que la Unión de Podemos y Izquierda Unida perdió 1.100.000 votos, ¿no? Y finalmente, para acabar, me preocupa, se veía venir, pero me preocupa la irrelevancia cada vez mayor de una organización en la que tanto Mendy como yo, y creo que Julián en algún tiempo también, ¿no? Pero Mendy y yo seguro militamos durante muchos años, que fue Izquierda Unida, ¿no? Es decir, la desaparición y la irrelevancia total de Izquierda Unida me preocupa porque ha sido totalmente fagocitado por Podemos y porque el ministerio que ostentan, aparte de que tengan más o menos competencias, pues yo creo que Alberto Garzón
pues está realizando una labor muy anodina, ¿no? Bueno, vamos a ver. Seamos capaces de unirnos al máximo posible, donde sea más positivo hacerlo de manera preelectoral, hagámoslo antes, donde no sea necesario, pues después, y desde luego seamos capaces de conseguir aumentar la transversalidad, al menos en la izquierda y en sectores templados de la derecha, como podría ser Ciudadanos. En tiempos ya me definí a favor de apoyar un gobierno del PSOE con Ciudadanos y vuelvo a decirlo. Yo creo en la transversalidad y creo que eso es más positivo que negativo. Bueno, pues es verdad que Manolo abre unos cuantos melones polémicos, casi todos ellos, como suele hacer. Así que venga, a ver. Bueno, efectivamente se han abierto varias polémicas. Yo creo que en lo que estamos diciendo estamos todos de acuerdo. A mí lo que ha dicho José Mendy me ha chocado un poquitín el que unir el tema de Podemos con Ciudadanos, yo no lo veo tan claro. Es decir, Podemos realmente está consiguiendo los resultados, últimamente está consiguiendo los mismos resultados que en las últimas elecciones. Yo creo que se está manteniendo. Pero bueno, aparte de eso, lo que sí está claro es que hay una desmovilización, yo creo, de la izquierda bastante grande, motivada por dos cosas. Primero, porque aunque el gobierno está trabajando mucho, y yo creo que bien, eso no está llegando a la opinión pública porque la correa de transmisión, que son los medios de comunicación, están jugando su juego. Y yo enlazo con lo que hemos estado hablando antes del plan de recuperación de la economía. Y yo creo que ahí las grandes empresas están presionando a través de sus medios de comunicación al gobierno para obtener la mayor parte de la tajada de los fondos europeos. Yo soy tan mal pensado como para pensar así. Pero lo que me preocupa es eso, que tenemos un cierto pesimismo dentro de la izquierda que no está justificado más que por el hecho de que nos estamos haciendo una cuestión que es muy importante políticamente, y es la agenda política la está marcando la ultraderecha. Es alucinante. Mezclo, digo, porque la ultraderecha influye sobre el PP hasta el punto de que nuestra ínclita pepera de Madrid diga barbaridades sobre el fascismo y cosas de ese tipo, que son increíbles que se digan en un país democrático, pero entonces estamos claramente entrando en los trapos que lanzan ellos, que son eslóganes tontos, como el tema de socialismo o libertad, etcétera, etcétera, cuando son los que menos podían decir eso, pero es como es el caso de Trump, no se puede entrar a desmentirlos, porque entonces mantienes vivo es lo que ellos quieren, que es esos eslóganes, porque no tienen gestión que aportar, no tienen una ideología que sea realmente buena para la gente del pueblo. Entonces yo creo que nosotros tendríamos que seguir varias estrategias, que sería: una, seguir con una gestión positiva en función de las necesidades de la gente; dos, no entrar a los trapos de la agenda política de la ultraderecha; y tres, aprovechando que Ciudadanos ha desaparecido, va a desaparecer prácticamente, y que el PP se ha escorado todavía más a la derecha de lo que estaba, yo creo que el PSOE tendría que lanzar sus guiños hacia el centro, porque evidentemente las elecciones las acaba ganando el centro. Es decir, tienes que ocupar otra parte del centro derecha, lo que quieras más el centro, o el centro izquierda más el centro. Pero evidentemente ahí ha quedado huérfano totalmente, y yo creo que el PSOE tiene una oportunidad grande de poderlo ocupar. Y luego ya otra cuestión: al final la gente vota en función del empleo, en España, en Estados Unidos, en todos los países. Si el plan de recuperación tiene éxito, dentro de 2 años y medio o 3, cuando sean las elecciones generales, los partidos del gobierno barrerán. Si en esos momentos no se ha creado empleo suficiente, caerán hacia abajo. La ideología influye en muy pocas personas. Yo, si me permites, Julián, como moderador, muy brevemente, en ese camino hacia la transversalidad que anunciaba o que enunciaba antes, ¿no? Para huir de la polarización, una idea que se me ha olvidado decir anteriormente. Yo creo que a la izquierda del Partido Socialista, debe de una vez por todas, aunque será muy difícil por los visceralismos que históricamente se arrastran, debe de una vez por todas reconocer su importancia, y que tiene un espacio importante
construir, pero debe de una vez por todas reconocer también que el PSOE es un eje vertebrador de la izquierda y de las futuras, desde luego, en este momento, del gobierno del Estado o del gobierno en muchas comunidades autónomas, y que es el eje vertebrador de la izquierda si queremos construir alternativas de gobierno realistas y posibles, ¿no? Yo creo que sería muy importante, por tanto, huir de todo tipo de visceralismos y antisocialismos que permanentemente se dan en muchos de nuestros viejos camaradas de la izquierda llamada alternativa. Yo quería aportar unas pequeñas pinceladas, ¿no? Es decir, yo creo que Mendy ha hecho una exposición que vamos a estar de acuerdo todos, y es verdad que lo que apetecía hoy es bajar al ruedo y hacer análisis, que a mí me fastidia hacerlo mucho porque veo que Madrid, es decir, a todos nos atrae opinar sobre una realidad que a veces desconocemos, ¿no? Pero es verdad que decir que si el eje vertebrador del PSOE tiene que ser el que vertebra la izquierda, que estaba diciendo Manuel hace un momento, ha sido o no un lastre el protagonismo que ha querido tener Pablo Iglesias en el gobierno como vicepresidente, y ahora la jugada, no sé si le saldrá bien o mal, tiene pinta de que todas las jugadas estratégicas que está haciendo la izquierda no están saliendo muy bien. Ya veremos lo que ocurre en mayo. Yo creo que las encuestas le dan a Ayuso un buen pellizco. Hay que reconocer que la unidad de la izquierda que planteaba Pablo Iglesias era una unidad que podía hacer sacar músculo, pero claro, era paternalista, era dominante, era tal, y al final ahí Más Madrid optó por lo que realmente le pedía al cuerpo y renunciando a tener una fuerza. Y es verdad que el PSOE en Madrid tiene un candidato que no se le ha visto, que ha tenido muchas oportunidades, que era la persona que tenía que haberle dado seriedad y formalidad, pero tenía que haber salido a pelear de esa forma que él tendría que saber, formal, seria y tal, pero dando oportunidades a la izquierda para llevar esa contradicción populista que tenía la señora Ayuso, porque es verdad que se está generando una nueva lideresa en la derecha, y esa, nos guste o no, hay gente que la va a apoyar y la está apoyando. El eslogan será muy simple, pero va a ser un eslogan que va a arrastrar. Es así. Y Errejón tampoco termina de liderar un gran movimiento social y político. Renunció a ser Más País, ha renunciado a una política de Más País. Se ha quedado en el núcleo, que es donde se debe cocer lo más exquisito de España, que es en Madrid, ¿no? Pero tenemos un problema de desafección de la política por la parte de la izquierda. Es verdad que tenemos una crisis económica que va a ir al desempleo, y por otro lado tenemos un gobierno que sigue dando medidas. Hoy, con la aprobación de la ley de eutanasia, pues está poniendo otra vez los valores sociales por encima a veces de los valores que tiene la derecha, que son los que lidera la señora Ayuso. Quiero decir que, más allá de que los medios de comunicación, que es verdad, no aportan más que destruir las aportaciones que puede hacer la izquierda, y lo personalizan en Pablo Iglesias, pero teníamos esa cuestión. Arrastraba y tenía mucho conflicto quien tiene que vertebrar, que decía Manolo, la izquierda, con Pablo Iglesias dentro del gobierno. Ya veremos fuera del gobierno si Yolanda Díaz es capaz, que tiene muchísima mejor prensa política que Pablo Iglesias en la izquierda, levanta un poquito más de pasión como vicepresidenta. Y ya veremos los candidatos que presentan en Madrid. Yo no soy nada optimista con Madrid. Creo que la estrategia de Murcia fue pésima, y creo que todos los pasos que damos son todos errores, uno tras de otro, para que la señora Ayuso siga más reforzada todavía en la comunidad autónoma, más crítica con el gobierno central. Bien, pues a mí me gustaría entrar también en parte de la polémica, y seguramente no voy a
al evitar, como nos planteaba Mendy, entrar en lo elevado, sino que lo que apetece en estos momentos es entrar en lo que está pasando, que tiene mucho que ver con lo elevado que plantea Mendy y sobre todo con lo que va a pasar en los próximos meses, seguramente años. Me gustaría decir una cuestión, y es que yo estuve absolutamente encantado en que el Partido Socialista y Unidas Podemos pactaran. No me parecía bien, no acababa de entender un pacto entre lo que es el Partido Socialista y Ciudadanos. No lo acababa de entender, pensaba que aquello era muy complicado y que iba a lastrar las políticas de izquierdas. El pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos ha tenido unas virtudes tremendas. Algunas de ellas de carácter programático, se están desarrollando, y otras de carácter de profundización de cultura democrática en nuestro país. Para mí es auténticamente histórico el que una parte de la izquierda, que no solamente en España, sino en Europa en general estaba siendo vetada para las labores de gobierno, pudiera integrarse en esas labores de gobierno. Y es histórico que una parte de la izquierda que ha tenido dificultades para entender que tenía que entrar en labores de gobierno, al final lo haya entendido y entre. Para mí eso es un avance increíble en lo que es el carácter democrático, la cultura democrática de nuestro país, ya un valor en sí mismo, además de lo que es el programa que se está desarrollando. Yo creo que a este gobierno demasiadas veces y de manera interesada se le está dando por roto y por muerto. Es verdad que el gobierno tiene crisis, que tiene problemas. Hoy ha surgido también el tema este de la vivienda y de los alquileres, donde bueno, hay un problema serio que tendrán que resolver. No es el primero y seguramente tampoco el más gordo, ¿no? Pero bueno, ahí está y esperemos que lo solventen. Por lo tanto, larga vida al gobierno, esperemos que la legislatura se acabe cumpliendo y esperemos que entre todos tengan sentido común para que esto funcione. Me da la impresión de que lo tienen ese sentido común y de que a veces hay más complicidad de la que parece, teniendo en cuenta que hablamos de partidos diferentes y que tienen que guardar su propia imagen, sus propias peculiaridades de cara a su electorado o al electorado que quieran rascar, ¿no? Y yo no me voy a resistir a hablar, no pensaba, pero bueno, como ha salido, de hablar de lo que ha sido la actitud de Iglesias en todo este proceso. Mirad, a mí en lo que aparece, me parece que la actitud de Iglesias ha sido generosa y valiente. Es decir, abandonar una vicepresidencia, dejar una vicepresidencia, aunque sea solamente para conseguir o intentar conseguir que su partido, su coalición, su ámbito político supere el 5% para poder estar presente en Madrid, y eso con un beneficio enorme para lo que es el conjunto de la izquierda, viéndolo de esa manera global, a mí me parece una actitud realmente generosa. Y valiente porque el reto es complicado y es difícil. Y no va a ser el próximo presidente de la comunidad autónoma, eso lo sabe todo el mundo y lo sabe también él. Por lo tanto, ha sido marchar a otro ámbito. A mí me cabe la duda de si esto, en el fondo, no es un abandonar la primerísima línea política para ir a otro ámbito, siendo consciente del desgaste que él ha llevado en todos estos últimos meses, ¿no? Un desgaste tremendo. Unidas Podemos y el fuelle que tenía, aunque es verdad, y lo decía José Luis Alonso, que en las últimas encuestas se está estabilizando y recuperando un cierto voto, pero de luego nada de las expectativas que se planteaban al principio. Por lo tanto, yo, en todo caso, romper una lanza a favor de Pablo Iglesias en su comportamiento en lo que es estos últimos tiempos, renunciando a la vicepresidencia del gobierno, me parece muy generoso por su parte. Es verdad, y con alguna torpeza a la hora de plantearlo, con alguna torpeza a la hora de plantearlo, hacerlo como lo ha hecho en esa OPA hostil que decía Manolo, ¿no? Torpeza por su parte y torpeza también en la contestación por parte de Más Madrid, que tampoco han sido muy finos en la contestación, todavía no lo he dicho simplemente que no y se acabó. Pero a mí lo que me parece importante es que a partir de ahí dejen de abrirse heridas de manera inmediata, dejen de abrirse heridas, se deje esa competencia absurda que hay en el seno de la izquierda tan dura y tan complicada, y vayan cada uno a lo suyo. Hay espacios, es verdad, hay un espacio que ha abandonado Ciudadanos,
simplemente por su desaparición, que por cierto, desde el punto de vista de la izquierda, no me parece deseable la desaparición de Ciudadanos, porque eso va a polarizar, va a concentrar el voto de la derecha en una parte mucho más radical y va a dar muchísimo menos juego. Yo creo que va a ser un auténtico problema, pero bueno, hay que tirar adelante, hay que hacer todo lo posible y hay que ir a por el gobierno de Madrid. Está difícil, pero bueno, batallas más difíciles se han visto. Simplemente quería romper una lanza porque me parecía que si no esta charrada quedaba desequilibrada. Sí, perdona, es cierto que en lo que la introducción no, tampoco iba a entrar en un barro y además con una idea más personal. Yo en ese planteamiento sí que es verdad, es decir, claro, siempre podemos seguir pensando mal y es que puede ser un muy valiente o puede ser una salida también ante una situación. Pero yo creo, a mí no me interesa demasiado, es decir, no es el problema. Yo lo que es que esta situación política, claro, depende si la cogemos desde el punto de vista político, sociológico, mediático. Yo cuando me refería a los espacios de Ciudadanos y de Podemos, yo creo que yo defiendo, por supuesto, sociológicamente, no políticamente, que ambos surgen con dos grandes frases. Rivera cuando dice, yo no veo ni rojos ni azules, veo españoles, y Podemos cuando dice, esto no es de izquierdas o derechas, esto es de los de abajo contra los de arriba. A partir de ahí, luego ya la política ha crecido y evidentemente de aquellos polvos vienen estos barros porque efectivamente en un ambiente ahora más polarizado nunca más se supo ni de Ciudadanos por la derecha ni de los de abajo los de arriba, estaba cada uno en su sitio natural. Y es verdad que si nos ponemos curiosos y dignos, yo tengo a veces pensamientos de broma, que es, creo que Gabilondo podría ser un gran líder de Ciudadanos, Errejón del PSOE y Podemos de Más Madrid. Creo que con mover un poquito cada ficha hacia ese lado, tendríamos garantizado una posibilidad de ganar el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, que también me gustan mucho las bromas, como sabéis escribir, siempre con esa retranca aragonesa que queda por ahí, pero creo que es una forma también de saber lo que estamos pensando, el escenario y a qué espacio buscamos. Y efectivamente, no estamos peor porque lo que había ya lo teníamos perdido. Por lo tanto, tenemos una oportunidad que antes no existía. Sepamos aprovecharla, evidentemente. Bueno, pues tenemos unos minutillos más para alguna otra intervención. Sí, yo me resisto a aceptar algo que se ha dicho, que me parece que lo ha dicho José Luis Alonso, pero que fue un argumento repetido además incesantemente en la presentación de la candidatura de Pablo Iglesias por Madrid y tal, por Unidas Podemos de Madrid, y lo repitió incesantemente. Hay que buscar el voto el Partido Socialista tiene que buscar el voto de los votantes de Ciudadanos que en este momento están desencantados de la gente de derecha, de tal, de cual, ¿no? El Partido Socialista tiene que buscar el voto de la gente de izquierdas, en primer lugar. Y es verdad que tiene que intentar recoger el voto de esa amplia capa pues de la población que realmente se sitúa sociológicamente en el centro del tablero, del tablero, porque es la manera de ganar las elecciones. Pero tiene que buscar el voto de la izquierda. Es decir, Unidas Podemos no puede dirigirse al PSOE diciéndole que pida el voto a la derecha o a los sectores más templados de la derecha. Precisamente un Podemos que siguió de alguna manera en los primeros tiempos de Podemos, el año 14 y 15, estuve cercano a ellos e incluso colaboré, como vosotros sabéis, en la confección del programa educativo. Se situaba en la centralidad del tablero y que había que jugar desde la centralidad del tablero, ¿no? Entonces, la centralidad del tablero no significaba ser de centro, pero sí que había que buscar ese amplio apoyo de todas de la masa social, de toda la población situada en el centro izquierda, en el centro derecha, ¿no?
¿vale? Todo eso Podemos lo abandonó enseguida y desde luego es y debe ser una aspiración del Partido Socialista. Pero Unidas Podemos no está legitimado para pedirle al Partido Socialista, vosotros pedís el voto de la derecha, que nosotros ya nos ocupamos de la izquierda. Eso no está bien. Y Pablo Iglesias lo repitió como media docena de veces o más en su intervención presentándose como candidato. Pues fíjate, Manolo, que yo creo que no sé si fue ayer por conversación telefónica con José Luis Alonso, aquí presente, lo que comentábamos es que parecía que Pablo Iglesias nos había robado el discurso a algunos. Porque fíjate que es verdad que la izquierda tiene problemas para movilizar el voto. Es una parte del voto de centro que se va a quedar desmovilizado por la falta de alternativa, y es verdad que hay otra parte de la izquierda, una parte de la izquierda, que tiende a quedarse en su casa por un alto grado de escepticismo sobre lo que son las políticas en el gobierno, ¿no? O sea, tenemos una izquierda, en cierto modo, muy poco participativa de las labores de gobierno. Bien, pues es verdad que hay la obligación del Partido Socialista, desde esa perspectiva que planteaba Mendy al principio, de sumar y de ver la suma de todos los partidos, debería dirigirse efectivamente a ese voto central que se va a quedar huérfano y que el Partido Socialista está en mejores condiciones que nadie para poder sumar. Y Unidas Podemos debe centrarse en recoger todos esos votos que a veces son muy escépticos, que se quedan en su casa porque no entienden lo que es la labor de gobierno, porque no entienden que la participación puede ser importante. Desde ese punto de vista, yo estoy completamente también de acuerdo en este caso, en otros casos no, pero en este caso estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que hacía Pablo Iglesias. No lo veo un planteamiento perverso ni tampoco lo veo soberbio de intentar mandar a nadie lo que debe hacer. Y no sé si José Luis quería decir algo en el último minuto. Yo quería decir, siguiendo un poco lo que planteaba Mendy. Primero, el voto de los españoles, la media más o menos está por el centro izquierda, sociológicamente. Y después decir otra de las cosas, el Partido Socialista es el representante más genuino de la socialdemocracia, pero en la socialdemocracia confluyeron también, por ejemplo, los partidos cristianodemócratas también contribuyeron a la socialdemocracia. Entonces, no tiene demasiado problema con un discurso de socialdemocracia de ocupar bastante parte del centro, porque también resolvería los problemas de esa parte de la población y porque también puede dar ese mensaje de Estado, de hombres fuertes, de que tienen España, etcétera, etcétera, que para otras partes de más a la izquierda les resulta más difícil hablar de esas cosas.